No solo son alumnos pequeños, como los más pequeñitos que hemos visto esta mañana aquí en el Complejo Cultural Palacio Obispo Solís, sino que también tenemos, en este caso lo pueden ver, alumnos de secundaria, concretamente de tercero de la ESO del IES Gonzalo Torrente Ballester, que en esta mañana están participando en una de las actividades, concretamente el acercamiento al autor Francisco Díaz Valladares, que también repite en estas jornadas literarias y que les está explicando, les está acercando a estos alumnos cómo el libro es una ventana abierta no solo al mundo, como decía en su intervención, sino al universo, al infinito. Además, en esta actividad, en este acercamiento a los alumnos por parte de los diversos autores, se les está explicando, se les está animando a que luchen por sus sueños, y es lo que acabamos de escuchar en esta mañana. Esta es la última de las actividades matinales. En este día recordamos que por las tardes hay otro tipo de actividades, ponencias dirigidas a padres, madres, docentes y todas aquellas personas interesadas por la literatura infantil y juvenil. Bien, buenos días. Y antes de nada, y de presentaros a este hombre que está aquí a mi lado, tengo que deciros que estoy doblemente feliz hoy. Llevamos aquí metidos desde ayer a las 10 de la mañana, solo nos hemos ido a dormir a casa. Por aquí van a pasar, a lo largo de entre ayer, hoy y mañana, van a pasar unos 400 alumnos. Y creedme, si os digo que el rato más feliz para mí es este. Porque siempre es agradable tener a escritores cerca, pero cuando puedes compartir a esos escritores con alumnos de tu centro, la felicidad se duplica, ¿vale? Eso es verdad, yo lo siento así ahora mismo, y os doy las gracias primero de todo a vosotros porque habéis venido, los que estáis aquí, los que no están aquí, pues también les voy a dar las gracias cuando los vea, porque por algo será que no han venido, y a lo mejor hay que agradecérselo, ¿verdad? Entonces, son unas jornadas literarias con el único objetivo de que veáis la cara a los escritores de los libros que leemos. Es común que pensemos que los escritores de los libros que leemos están muertos, ¿verdad? Parece que todos los escritores se han muerto ya, y que los libros están escritos desde hace miles de años y son un poco más que Tutankamón. Pues no, están vivos. Aquí tenemos uno, y muchísimos más que están pasando por aquí estos días. Él es escritor de novela juvenil, se llama Paco Díaz Valladares. No lo confundáis con Paco Díaz, fotógrafo, uno es aquí. No, Paco Díaz Valladares, escritor de novela juvenil, pero no viene a hablar de literatura. Porque si viniera a hablar de literatura, a lo mejor no habría venido a estar con vosotros, habría venido a estar con los profesores. Viene a hablaros de otras muchas cosas muy interesantes que a él le importan más que la literatura. Y yo os doy una anécdota nada más y lo dejo hablar a él. Yo he leído por ahí que cuando él tenía vuestra edad le encantaba viajar, pero como no tenía dinero ni permiso de sus padres para hacerlo, pues se abría un atlas, elegía una ciudad del mundo, recorría mentalmente ese atlas y viajaba en su imaginación por los países que estaba viendo pintados en el mapa. Entonces después, cuando tuvo 18 años, ya sí tenía permiso de sus padres, y si no lo tenía le daba igual porque era mayor de edad y se iba, cogió una maleta y se fue a recorrer el mundo. Y porque se fue a recorrer el mundo, él es capaz de escribir todo lo que vive. Y de eso viene a hablar hoy, ¿vale? Así que le damos un aplauso. Otro Muy bien, muchas gracias, Inmaculada. Se nota que me quiere mucho, y yo a ella, porque siempre hablamos bien de mí. Yo no siempre hablo bien de ella, porque tampoco es cuestión de hablar siempre bien. Pero la verdad es que tengo que decir una cosa, y es que lo feliz que me encuentro aquí. Mirad, desde que me fui el año pasado, yo hago normalmente cerca de los 100 encuentros de autor con alumnos de distintos colegios en todos los sitios de España. Lo digo de verdad, de Bilbao, que vengo ahora, Vitoria, Tudela, ahora voy para Alicante a final de mes, Tenerife, me recorro toda España, y cuando me encuentro, y no miento, de verdad que yo no miento porque no tengo necesidad de hacerlo, nunca lo hago, y cuando me encuentro a centro, como que yo estuve aquí el año pasado, en los que estáis, profesores Lidia y Inmaculada, y los profesores que tengáis, y con ese saber estar, con esa educación, con esa atención que me prestaste el año pasado,
yo soy de las personas más felices del mundo, de verdad, muy feliz me siento, porque me di cuenta que lo que yo hago, que es escribir para vosotros y para vosotras, sirve para algo. Y eso para mí es muy importante. Me preguntaron antes de venir aquí que cómo titulaba mi conferencia, y dije un libro, una ventana abierta al mundo. Yo diría que no es una ventana abierta al mundo, es una ventana abierta al universo, es una ventana abierta al infinito. ¿Por qué? Porque, fijaros bien, yo cuando tenía vuestra edad, el mundo no existía. No existía el mundo, lo aseguro. Porque yo no tenía ninguna clase de información. Imaginaros que ahora mismo hoy llegáis a casa y llegáis allí, abrís la puerta y de pronto, ahí va, se han llevado el televisor. ¿Y dónde está mi ordenador? ¿Y los teléfonos móviles? ¿Con quién se la ha llevado? No hay teléfono móvil, ni teléfono de la casa. Pero es que entráis en la cocina y no hay frigorífico, y no hay microondas, y no hay lavadora, y no hay secadora. No había nada. Nosotros no teníamos ninguna clase de información. Os aseguro que todo nos lo teníamos que inventar. Los juegos nos los teníamos que inventar. Nosotros salíamos a la calle, veníamos del colegio, nos daban un pedazo de pan y una onza de chocolate, nos quitaban de en medio y decían, a las 8 aquí para cenar. Y nosotros salíamos a la calle y teníamos que inventárnoslo todo. El mundo mío se reducía, para que se lo sepáis, a dos mapas que había de España al lado de la pizarra del colegio, uno físico y uno político, y el mundo mío era España limita al norte con el mar Cantábrico, los montes Pirineos, los separa de Francia y la República de Andorra. Al este con el mar Mediterráneo, al sur con el mismo mar, el estrecho de Gibraltar y el océano Atlántico, y al oeste con Portugal. Ese cuadrado que yo os he pintado era el mundo que yo no conocía más nada. Nada más. ¿Qué pasó entonces? Pues fijaros bien, en aquella época no había ni siquiera libros. Esa suerte que tenéis vosotros de contar con esa biblioteca maravillosa que estamos visitando esta mañana, eso era para nosotros, vamos, no existía, el libro no existía. ¿Sabéis cómo me hice yo lector? Yo me hice lector con el Capitán Trueno, el Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar Pedrín y el Jabato, es decir, los tebeos de entonces. Con aquellos tebeos me hice yo lector. Y la primera vez que llegó un libro a mis manos, que se llama 20.000 lenguas de viaje submarino de Julio Verne, yo aquello no me lo podía creer. Yo decía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Yo decía, yo leí aquello, os lo aseguro, me lo leí de adelante para atrás, por la izquierda, por la derecha, me lo sabía casi de memoria. Tanto es así que casi me cuesta la vida. Y os voy a contar una anécdota que me ocurrió por intentar emular las cosas que hacían, no sé si conocéis 20.000 lenguas de viaje submarino, habéis escuchado hablar de ellos. Se trata de una historia que contó un señor que se llama Julio Verne, que es un escritor muy bueno, por cierto, y que se inventó lo del submarino. Entonces no existía ni el submarino. Y el tío se inventó un submarino donde la gente vivía siempre allí y toda su vida la hacía dentro del océano. Salían del submarino y se ponían vamos a hacer una ensalada, por ejemplo, pues salían del submarino, cogían algas y se hacía una ensalada de algas. Y digo, oye, vamos a comer pescado, no sé qué. Cogían pescado y se comía. Bueno, esa era la vida del Capitán Nemo y su tripulación. La historia es un poco más complicada, pero para que os hagáis... Bueno, pues yo, en nuestra imaginación, como todos teníamos que crearlo, ¿sabéis lo que hice? Intenté hacer de buzo y atravesar el río de Alcázar, es un río que es un afluente del Guadalquivir, que se podía llamar. Yo intenté atravesarlo por debajo del río. Y entonces me inventé un traje de buzo. El traje de buzo consistía en un mono, esto ignífugo, en un mono muy gordo, que es como una toalla gorda esa de baño, puesto blanco, me parece que lo estoy viendo. Me puse un cordón aquí de piedra gorda para poder andar por el fondo del río. Cogí una lata de tomate, me la puse por la cabeza con un barbuquejo aquí, un tubo de plástico y un corcho, y me fui a meter en el río para atravesarlo por debajo del agua. Yo intentando hacer lo que hacían los buzos del Nautilus. Menos mal que mi hermano Juan venía conmigo y dice, mira, te voy a poner aquí atada una cuerda. Antonio, mi hermano me llama Antonio. Después si me recordáis lo de mi nombre es muy gracioso y os lo contaré. Me llamo Paco, pero mi nombre es más largo y recordarme lo contaré. Bueno, pues me amarro una cuerda aquí a la cintura de esta forma. Cuando yo vea el corcho que se va con el tubo, que va para la derecha, yo te tiro para acá para que tú sepas más que tienes que ir guiándote. Bueno, imaginaros yo con aquello, empezando por allí, me metí en el agua, aquello se empezó a llenar de agua el mono aquello empezó a pesar cada vez más, y cuando, igual que ahora, bajé un escalón, me caí de boca, empecé a tragar agua de allí, menos mal que mi hermano se dio cuenta, y tiró de mí y consiguió sacarme de aquel atolladero, pero me iba a ahogar. Pero fijaros bien la imaginación que teníamos que tener nosotros para vivir en aquel momento. Así que ese libro, que
fue el primero que tuve, fue el primero que me hizo a mí ver que, bueno, pues que había una serie de cosas que yo tenía que conocer. Y lo que ha dicho Inmaculada antes, que es muy cierto, o casi cierto, o por lo menos de la forma que lo ha contado, no era exactamente así, era que cuando, en ese mundo tan reducido que yo tenía, cuando yo llegué al instituto donde estáis vosotros, y abro por primera vez un atlas y veo el mapa mundi, sabéis que el mapa mundi es la representación de la Tierra en un plano, yo dije, coño, digo, qué grande es esto, ¿no? Eso era enorme, es decir, el mapa de España, que había allí colgado al lado de la pizarra, se había convertido en una moneda de 2 euros, porque en un mapa mundi, España es muy chiquitita. Así que yo, cuando veía aquello, yo decía, esto tengo yo que verlo, ¿qué conozco yo de todo esto? Fijaros bien, clavaba la punta del compás en el sur de España, en Sevilla, que es donde había yo nacido, y hacía un circulito pequeño y yo no conocía nada. ¿Por qué? Porque había visitado Punta Umbría en Huelva, había ido a Cádiz una vez con mis padres, pero no conocía nada. Así que yo hacía, cuando la señorita estaba explicando la pizarra, yo hacía círculos concéntricos y siempre me preguntaba cómo sería la gente que vivirían allí, cómo vestirían, cómo se comportarían. Y efectivamente terminé bachiller, y cuando terminé bachiller mi padre quería que fuese profesor, maestro entonces, o cura, sacerdote, porque allí había un seminario al lado de mi pueblo, en Pilas, y yo dije, pues va a ser que no. Entonces cogí la maleta, efectivamente, me fui a recorrer ese mundo que yo había visto mentalmente desde cuando tenía vuestra edad, y me fui a recorrerlo. Entonces, os puedo asegurar que he andado todo lo que el tiempo me ha permitido. No podía andar más, pero sigo todavía andando. He estado en Estados Unidos, conozco México, he estado 5 años en Jordania, en Oriente Medio, he estado en Grecia, conozco Turquía entero, prácticamente me la he recorrido entera, la antigua Yugoslavia, conozco muchísimos sitios. Y aparte, no creáis que como autor yo he nacido con el bolígrafo en la boca, no, para nada. Fijaros bien, yo he trabajado vendiendo Fanta Mirinda, que entonces se llamaban Mirinda, que entonces no había ni Coca-Cola de eso, con 2 cubos de zinc, vendiéndolo por una plaza de toros de esa que ponían portátil. Yo he trabajado de cartero haciendo una sustitución, he trabajado en el campo, he trabajado de albañil, he trabajado descosiendo ropa de soldados para hacer alpargatas, que antes no había, éramos tan pobres, que se hacían los zapatos para la gente del campo, se cortaba una suela de goma, de una cubierta de un coche, y después se le ponía encima una loneta, que la ropa de soldado, como es más fuerte, se cosía con una lerna, y esa era la ropa que se utilizaba los zapatos que se utilizaban para ir al campo. He trabajado, yo qué sé, en todo lo que ha aparecido. He trabajado vendiendo en una piscina, dando comida, he trabajado en un bar, he trabajado, ya no me acuerdo, he trabajado en cualquier cosa. Y he trabajado también en la Embajada de España, nada más, en muchos sitios. Pero sobre todo me ha encantado viajar, me ha encantado conocer el mundo y me ha encantado salir y ver la realidad que tenemos ahí fuera, que es muy importante. Todavía sigo con la maleta hecha en el coche y con la maleta y sigo viajando. Este año me quiero ir a la India. Y yo, si pudiera meteros en el cuerpo esta idea, os aconsejaría, os pediría que un día cojáis 4 calzoncillos, 3 camisetas y 2 bragas y salieseis a dar vueltas por ahí, porque por ahí está la realidad de la vida. Se vive muy bien, no hace falta nada, no hace falta prácticamente casi nada para vivir, y se conoce muchísimas cosas. Es la mejor universidad que podéis encontrar. Aparte que si alguien le quiere estudiar una carrera, que después que la estudie, pero no hace falta tampoco ser un lumbrera ni tener una carrera para comer y vivir fuera de aquí, os lo aseguro. Bueno, voy a callarme un poquito. Yo creo que es mejor que interactuemos todos y todas un poco. No tengáis vergüenza en preguntarme de nada. Yo soy Paco, me podéis hablar de Paco tranquilamente. Soy más sencillo que el punto de la I, os lo aseguro que vivo ahí en Matalascaña la mayoría del año, escribo ahí, me voy a escribir precisamente por el dueño de la casa donde yo estoy, es de Cáceres, son muy amigos míos, los quiero mucho, y no necesito prácticamente nada para vivir, lo que os he dicho. Ahí vivo con 2 chantas, uno azul y uno rojo, y el día que me quito los chantas se cae de pie, digo, mañana me tengo que poner rojo. Y después con 6 euros más o menos, pues es lo que yo necesito para vivir, yo y cualquiera. Lo que pasa es que tenemos demasiadas tonterías con nosotros y arrastramos demasiadas cosas, y al final el 90% de las cosas que tenemos, os aseguro que no sirve absolutamente para nada. Para nada. No sé qué estaba comentando antes esta mañana con Inmaculada, lo pequeño que es el mundo y lo grande que es a la vez. Ahí, cuando vas por la carretera esta de cualquier carretera, cualquier autovía que cojáis de aquí, si veis el del cartel,
en el lado izquierdo arriba pone E-5. Esa es la carretera Europa 5. ¿Sabéis dónde llega esa carretera? Esa carretera llega desde Algeciras hasta Estambul. Hasta Estambul, es decir, que yo la he cogido al revés. Yo he hecho una ruta, o hicimos una ruta, Ammán, Jordania, Ammán, Damasco, Damasco, Iskanderun, Iskanderun, Adana, Adana, la Capadocia, Ankara, Ankara, Estambul, Estambul, Tesalónica, Tesalónica, Belgrado, hacia Yugoslavia, bueno, ahora Serbia, antiguamente la antigua Yugoslavia, sí, también. Después bajé hacia Rijeka, hacia el mar Adriático, que por cierto ahí se me quedó, estábamos comiendo, para que veáis la gente que en el mundo, que parece que nos van a comer por ahí con patatas fritas, y hay una cantidad de gente buena ahí impresionante. De verdad, una cantidad de gente buena impresionante. Se me quedó, o se nos quedó, una bolsa con la cámara fotográfica, 4 pasaportes, $6.000, en una Yugoslavia que estaba muerto de hambre, $6.000, un montón de joyas, y vino un señor, mister, que se le ha quedado esto aquí colgado, y me lo devolvió. Y es decir, que ese mundo es tremendo. Aparte de todo eso, de todo lo que os he dicho, tenía una abuela, tuve la suerte de tener una abuela, que era 3 cosas. Era sabia, era santa, pues se pegaba todo el día rezando los rosarios, por lo cual tiene que haber sido seguro, y después era matrona. Y esa mujer me dio unos consejos a mí impresionantes. Ojalá y yo le pudiese transmitir a alguno o a alguna de las que estáis aquí esos consejos y metérselos en el cuerpo para que lo hicierais. Esa decía, mira, cualquier tren que se pare en tu puerta, cualquiera, si se para, tú te montas. ¿Que no te gusta el vagón? En la siguiente estación te bajas. Porque como no te montes, ese tren no vuelve a pasar. Y yo eso es lo que he hecho en mi vida. Yo le he arañado a la vida todo lo que la vida me ha dado. He saltado en paracaídas, hago pesca submarina, soy patrón de embarcación, tengo barco, me encanta navegar, me he metido en tormentas gordísimas, me he metido en berenjenales que no lo podéis imaginar. En una palabra, he sido capaz de arañar a la vida todo lo que la vida me ha dado. Y yo os aseguro, creedme que como he dicho no miento, todos y todas las que estáis aquí podéis hacer exactamente lo que hago yo. No creáis que yo escribo libros porque yo sea especial, os aseguro que no. Creedme que no, yo soy más torpe que un guardabuja. Es decir, soy horroroso. Basta con que uno crea en algo, con que uno crea en uno mismo, para hacer lo que le dé la gana. No podéis imaginar lo que tenemos aquí detrás, debajo del pelo. Hay una frase mía en un libro que está en la biblioteca, que se llama el libro Marito de los Templarios. Si la abrís por la primera página, hay una frase que dice: siembra un sueño, riégalo inteligentemente, y yo te aseguro que siempre, siempre, siempre vais a cosechar una realidad. Eso, creedme, funciona. Sembrad aquí algo debajo del pelo, una idea, un sueño, nunca dejéis de soñar, porque siempre que creéis un sueño, fijaros bien, creéis un sueño en el aire, pero al final después, al seguir soñando, le estáis poniendo la base a ese sueño y llega a convertirse en algo real. Funciona. Siembra un sueño aquí debajo del pelo, regadlo suficientemente y os aseguro que siempre vais a cosechar una realidad, lo que os dé la gana, lo que os dé la gana realmente. La abuela Isabel esta que yo decía, que os he mencionado antes, decía: tú cuando quieras hacer algo, piensa en un clavo del 12, un clavo del 12 así de grande, y un martillo, pom, 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 pom. Ella se lleva un rato diciendo pom, pom, pom. Dice: nunca dejes de darle golpe a ese clavo hasta que la cabeza no esté a ras de la madera. Siempre que se haga eso, yo os garantizo que eso funciona, que vais a conseguir lo que queráis. Creedme que eso es así. Más cosas. Hay un cuento que siempre lo traigo a colación, con un par de ellos, porque es muy gráfico y además corrobora lo que os llevo diciendo, ¿no? Dice que había una vez un viejo allí en el Tíbet que tenía 100 y pico de años, 120 años, y fue a hacer una entrevista a un periodista, ¿no? Entonces el periodista empezó a entrevistar al viejo, y el viejo le respondía a todo, de religión, de política, de ciencia, de cualquier cosa. Cuando iba por la mitad de la entrevista estaba tan asombrado el periodista de que el señor con 100 y pico de años, 120 años, respondiese a todo, que le dijo: oiga, maestro, le voy a hacer una pregunta a nivel personal. Y lo que le dijo: venga, lo que tú quieras. Dice: que usted es Dios.
Y el otro dijo, sí, yo soy Dios. Y dice, usted también. La única diferencia es que yo me lo creo y usted no. Fijaros bien, cuando uno cree en uno mismo y cuando hace lo que yo he dicho con el martillo, eso no hay nadie que lo pare. No hay nada que lo pare. Eso funciona siempre. Es más, cuando se hace eso, creedme, el universo entero se pone de acuerdo para que vosotros llevéis a cabo vuestro plan. Escribir, pintar cuadros, lo que os dé la gana. Os aseguro que no hay ninguna diferencia entre vosotras y vosotros para hacer lo que hago yo. Ninguna. Ni hacer lo que hace nadie. Después vendrán los genios, ¿no? Después estará Van Gogh y estará Goya y Picasso. Pero hacer cualquier cosa la podemos hacer nosotros. Solamente hace falta que nos lo creamos. Nunca le deis al cerebro la oportunidad de decir, ay, uy, yo voy a hacer eso, como he escuchado a alguna gente. Uy, esto no soy yo capaz de hacerlo, pero tú lo has puesto a hacerlo. Tú te has puesto a hacerlo. Os aseguro que cuando uno quiere hacer algo, lo hace. Lo que sea. De verdad, lo que sea. Disculpadme que hablo mucho y ha dicho antes que íbamos a hacer esto más interactivo. Venga, preguntadme cosas. Yo creo que es más lo que os dé la gana. Oye, por favor, no tengáis vergüenza en preguntarme lo que queráis, ¿eh? No quedaros con preguntar en el tintero, lo que se os ocurra. Continuamos adentrándonos en las terceras jornadas de literatura infantil y juvenil en Extremadura que se están desarrollando aquí en Miajadas, en nuestra localidad, y lo hacemos además en las actividades que van dirigidas a los escolares, a los alumnos de todos los centros educativos de Miajadas. En esta ocasión ya se lo venimos comentando con algunas novedades, como por ejemplo la participación por primera vez de los alumnos de tercero del Centro de Educación Infantil Arcoiris. Y también, como pueden ver en esta ocasión, aquí tenemos a Tomás Chiscano, que está ofreciendo una lección, podemos decir. Él es maestro de escuela, además de autor de poemas y de libros, pero les está ofreciendo una lección a los alumnos del Colegio Público Nuestra Señora de Guadalupe y también, como decíamos, como novedad en estas jornadas, a los alumnos de Alonso de Ojeda y del Casar de Miajadas, del CRA El Manantial, que en esta ocasión, en estas terceras jornadas literarias, también participan en las distintas actividades. A lo largo de todas estas mañanas, como decimos, todos los centros educativos están pasando por aquí, por el Complejo Cultural Palacio Obispo Solís, para llevar a cabo con diversos alumnos estos encuentros con autores. Autores, como hemos visto, del renombre de Beatriz Osés, Ana Olivera y Carlos Echepare, Francisco Díaz Valladares. Personas que escriben cuentos y poemas. A mí no le gusta que le llamemos autor porque es maestro como vuestros maestros. Y os voy a decir por mi parte que lo más importante de estos 3 días, lo más importante, sois vosotros. Porque sin vosotros, sin cada uno de vosotros, este momento no tendría sentido. ¿Vale? Así que vamos a dar un aplauso primero a vosotros. Tiene varios libros de poesía, escribe poesía para que los niños lean en la escuela poemas. Vosotros leéis poemas, ¿verdad? Sí. Pero los aprendéis de memoria incluso, ¿verdad? Sí. Pues esos poemas que aprendéis de memoria, algunos de ellos los escribe él y los vais a recordar toda la vida. Y además los vais a recordar con muchísimo cariño. A mí me gustaría que cuando hoy vayáis de aquí, os recordéis a él y el ratito que nos va a hacer pasar tan estupendo
como ha dicho Inmaculada, yo soy maestro. Y quiero que me llame siempre maestro. Porque siempre he estado en la escuela, rodeado de muchachos y muchachas, como vosotros, un poquito mayores, igual de pequeños, en fin, siempre en la escuela. Y es algo que no se puede olvidar. Es algo que siempre lleva a uno en el corazón, porque son tantas las experiencias, son tantas las cosas que ocurren en la escuela. Vosotros, casi, estoy seguro que la mayoría, muchas veces no os dais cuenta de lo que está ocurriendo. Porque como, por ejemplo, los juego 3 están ahí hablando tan tranquilas y me parece muy bien, pero luego hay algo que siempre, siempre es importante, día a día, en esa escuela donde estáis. Y es el cariño, el contacto que debéis tener con los maestros o las maestras que os correspondan. No solamente vosotros. Tened en cuenta que el maestro o la maestra es una parte muy importante de vuestra educación y de lo que podéis llegar a ser el día de mañana. Yo siempre he organizado, cuando estaba en la escuela, actos culturales con mis alumnos. Les hacía que escribieran, porque de verdad, escribiendo, uno suelta todo lo que lleva dentro, sea bueno o malo, porque no siempre las cosas son muy agradables, pero siempre, siempre se queda uno tranquilo cuando después de terminar de escribir, deja el bolígrafo o la pluma y suspira un poco, y entonces ya dice, hombre, por lo menos he cumplido en este momento aquello que quería hacer. El libro este de poemas para leer en la escuela, que me lo ha publicó el Ayuntamiento de Don Benito, porque yo he estado en Don Benito 21 años, los últimos 21 años de mi carrera, he estado allí de maestro, en el Colegio Francisco Valdés. Y entonces, bueno, pues me han tenido este honor de publicarme este libro, que se lo dedicaba yo a mis alumnos, como es natural. Y en todos los poemas que están, que tengo escritos en él, siempre hay una introducción en prosa, pues para que hubiera una explicación. Y por ejemplo, este primer poema, La niña egoísta, yo lo que quería era que mis alumnos se dieran cuenta de que no hay que ser egoístas. Vosotros tenéis que tener mucho cuidado en que sepáis que lo mejor que podéis hacer es ayudar a aquella persona que tenéis al lado. Siempre que podáis, debéis ayudar a quien tengáis al lado, escuchándole o escuchándola, intentando comprender qué es lo que le pasa o qué es lo que no le pasa. Menos todo egoísmo. Ya sabéis lo que es el egoísmo, ¿no? Sí. A ver, ¿qué es el egoísmo? Creer que uno es importantísimo, que es el que más vale de todo el colegio, de toda la clase. Pensar que los demás son muy inferiores. Entonces, pues escribí el poema este de la niña egoísta, que no es ni más ni menos que una niña que se creía precisamente lo que no era. Y esto viene, ¿vosotros habéis visto a la luna algunas noches? Sí. ¿Verdad? Oye, ¿no habéis notado que hay como un pelín, una lucecita? Sí, como azul. Que la acompaña. Sí. Así. Anda, mira. Pues según la tradición, esa lucecita, es un lucero, era una niña. Era una niña que se creía, bueno, y entonces el dios Apolo, dios muy importante y muchísimos, y desde ahí la hizo lo siguiente. Y ahora leo el poema. Hubo una vez una niña que se sentía muy bella. Tenía un cuerpo de diosa y una hermosa cabellera,
los ojos llenos de noche y la boca de agua fresca. Tan hermosa se sentía que se creía la dueña de los bosques y los lagos, de las brumas mañaneras y de los hilos de escarcha que van durando las sierras. Un día, la madre Luna le dijo que quería verla, que pedía su compañía para recorrer la tierra y verter hebras de plata que iluminen la inocencia. La niña dijo que no, que su divina belleza no podía convertirse en compañía lunera, que su estilo y su tronío y su cinturita estrecha merecía algo más que ser simple compañera de un satélite terroso que por el día no cuenta. Que ella merecía ser, por lo menos, una estrella para sentarse en un trono con una corona puesta. El dios Apolo, al oírla, se enfadó sobremanera, convirtiéndola en lucero, que por las noches despierta los suspiros del aire y arrastra su luz eterna, acompañando a la luna, la noche se pasea. ¿Qué le pasó a ese? Y también yo le hablaba a mi amigo y a vosotros, tengo que hablar, de aquellas personas, sean mujeres, sean hombres, sean niños, sean niñas, aquellas personas que pueden sentirse como un poco atacada por la gente, lo que les rodeaba. ¿Esto lo habéis visto alguna vez? Claro que lo habéis visto, que tonto soy. ¿Un campo de trigo? Claro. ¿Y habéis visto que hay algunas veces unas cositas rojas, coloradas? ¿Y eso qué es? ¿Qué son esas cosas que hay en todo el verde? ¿Qué es? La amapola. Y si os dais cuenta, no es que haya muchas, ¿no? Están muy repartidas. Bueno, pues ahora, imaginaos que la amapola es una niña, una chica, una mujer, está rodeada de ese trigo verde, está rodeada de esas ramas que la miran con un cariño tremendo porque la amapola es algo maravilloso, es algo precioso. Y para que los niños, para que vosotros tengáis en cuenta que muchas veces es necesario dejar de expresar tantos sentimientos, escribí este poema. La amapola está en el campo, bañada de un manto verde. El trigo, que la requiebra, le dice galanamente que la conceda su amor. Tiene enferma la mente de tanto morir de celos cuando la mira la gente, de tanto sentirla cerca, sin embargo, ausente. Y la tímida amapola, que no quiere concederle la más mínima esperanza de que un día se le entregue, le enseña su cara limpia cubierta de colorete. El trigo, ya consumido, hilos de oro le crecen, formando una cabellera que en el aire se estremece, mientras la pobre amapola se desmaya tiernamente. Eso es, ¿os dais cuenta? El trigo todo verde, diciéndola guapa, 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 guapa. Y la amapola, ¡ay, por Dios! Llega el momento en que el trigo se va consumiendo de no poder tener a la amapola. Y se queda, pero no, se queda verde ya, simplemente hecho polvo. Está verde, amarillo, se cae. Un consejo, mozas. Si alguna vez sois amapolas, hombre, un poco de cuidado con el trigo, no, que también tiene derecho a vivir. Está claro que a los mozos, si alguna vez sois trigos, bueno, pues ten paciencia, ¿sabes? Claro que tenga que venir. Está claro, uno mira, está en la escuela y no, oye, fíjate, oye, qué guapa está, qué guapa es. Eso ocurre, ¿eh? No me digáis que no.
si ahora va a resultar que no, que me digan que no. Y ahí sabéis, unos gusta, a otros no, y otros pues, bueno, allá. Bien. Cuando llegó la Navidad, pues yo siempre hacía algunos villancicos, hacíamos así conjuntamente algunos de ellos. Y yo les decía que siempre había que ir por lo derecho. Ir por lo derecho quiero decir con la cabeza alta, diciendo lo que cada cual quiere decir, siempre naturalmente con respeto a todo el mundo. Que no hubiera nada, os dejara atrás. Pero que tuvierais mucho cuidado y fuerais conscientes, tuvierais perfecta cuenta de lo que os rodeaba. La verdad, indudablemente, muchas veces puede ser dura, puede ser molesta. Pero eso no quiere decir que tengamos que poner una madera en nuestros ojos, en nuestra boca. Cuando llega la Navidad, hay muchas cosas que se dicen, vosotros lo sabéis. Hay que ser bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tenemos derecho a tal, tenemos derecho a cual. ¿A que sí? Y luego, pues la juerga, la fiesta y todo eso. Y no nos damos cuenta de lo que nos rodea, de que hay mucha gente que está a nuestro alrededor, quizás son conocidos nuestros, vecinos, compañeros, amigos, que a lo mejor no pueden permitirse tantos lujos, ni viven como nosotros vivimos, ni están como nosotros estamos. Cuando llegan estos tiempos, nosotros sois jóvenes todavía, pero yo ya soy mayorcito, bastante mayorcito, y veo la televisión y veo qué ocurre en algunos países. Veo lo que ocurre en algunos pueblos, y veo lo que les ocurre a algunos muchachos y muchachas, y verdaderamente me pongo un poco malo. Entonces escribí este poema, que es un villancico incómodo. Incómodo porque puede darnos un poquitín de daño. Atended vosotros, por favor. Atended. Y esto es muy importante, lo voy a leer ahora. Miles de niños negros mueren llorando, mientras los hombres blancos siguen hablando. Hablan de posesiones y de influencias sin ver los cuerpos muertos en las cunetas. Que es Navidad y tenemos que irnos hacia el portal. Miles de niños negros, miradas blancas, solo tienen el suelo por dura cama. Pero los hombres blancos de las naciones cubren con oro negro sus corazones. Que es Navidad y tenemos que irnos hacia el portal. Miles de caras negras muertas de asombro van camino del cielo, codo con codo, mientras los matadores de la inocencia juegan al escondite con sus conciencias. Que es Navidad y tenemos que irnos hacia el portal. Dios ha nacido y el Jesucito negro se ha convertido. Tenemos que darnos cuenta de estas cosas. Y ahora quiero hablar un poco de nuestra tierra, de Extremadura y de España. Estamos así. Es necesario que sepamos cuáles son esas fronteras que nos están rodeando, ese terreno que nos está rodeando, esos sitios que algunas veces nos están apretando, otras veces no. Algunas depende de todo esto. Y es necesario, porque ya sabéis que bueno, soy muy joven, pero hay muchísimas partes de nuestra tierra que tienen que ser más que nada los grandes pueblos, capitales, miran así con un poco casi de desprecio a los que somos de pueblo, los que somos más pequeños.
Y es necesario que sepamos todos cuáles fueron nuestros límites y cuáles son nuestros límites. Yo se lo decía a los muchachos para que lo tuvieran en cuenta. Entonces escribí este poema. Estamos hablando de España. Imagino que todos sabéis cuáles son los límites de España, ¿no? Sí. Al norte. Al norte. Al norte. Sí. Ay, bueno, eso tenéis que estudiarlo, ¿eh? ¿Qué? ¿Al norte qué? Bueno, vamos a ver, no preocupes. Bueno. Atended que esto es una lección. Esto es una lección. Atended. Si miramos hacia el norte, un mar nos está bañando desde Galicia a Baskonia. Se llama Mar Cantábrico. Y los montes Pirineos, con sus pasillos de rocas, no nos separan de Francia. Nos hermanan con Europa. Fijaos bien en esto. Lo que nos separan de Francia y nos separan de aquí. No. Los límites no nos separan. Tienen que acercar. ¿Está claro? Acercar. En el sur hay un estrecho llamado de Gibraltar. Claro. Uniendo el Mediterráneo, con el Atlántico Mar. Es una tierra preciosa, llena de luz y alegría, con gentes buenas y honestas, y se llama Andalucía, claro, hombre, Andalucía. Al este, ¿qué mar hay al este? El Mediterráneo, eso es. Fijaos ahora lo que voy a decir. Íberos, ligures, árabes, cartagineses, romanos, repito, íberos, ligures, árabes, cartagineses, romanos, que junto con los fenicios iban todos de la mano, repartiendo su cultura como si fuesen hermanos. Sin ellos, nuestra figura sería de segunda mano. Estos son los pueblos que entraron, y allí formaron todo lo que es actualmente España, todo lo que somos nosotros. No podemos olvidar a ninguno de ellos. Y al oeste tenemos Portugal. ¿No? Sí. Es que Portugal, sembrando campos de fado. ¿Sabéis lo que es el fado? No. La canción propia de Portugal. Claro, la canción normal de Portugal. Está claro, lo mismo que el flamenco, la sevillana es propio de Andalucía, ¿o no? Bueno. Se juntan con el Atlántico y con su ritmo acompasado nos llevan a las Américas, donde quedamos sembrados nuestra hombría de bien, nuestro orgullo y nuestro arte, para que el paso del tiempo pueda seguir recordando. Como extremeños que somos, y españoles, por supuesto, borraríamos los límites que nos marcan desde el tiempo, quedándonos nada más que con todo el universo. Eso es lo que tenemos que ser. Somos todos, de todas partes. No hagáis nunca nada que pueda separaros de otros. Al final de la sesión y de la jornada,
con la intervención de Hannah Martel. Para mí es un motivo de satisfacción presentar a esta joven profesora de la Universidad de Extremadura, compañera del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, que además es mi jefa, porque ella es la investigadora principal del proyecto de los cuentos populares extremeños, que es lo que iba a presentar de esta serie. Hannah Martel es licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Gante, en Bélgica, y fue estudiante de Erasmus en Cáceres. Su formación la ha completado estudiando en 3 países. En Bélgica, en la Universidad de Lovaina, donde tiene el diploma de estudios avanzados en estudios europeos. En España, en la Universidad de Extremadura, donde tiene el certificado de aptitud pedagógica. Y en Francia, en la Universidad Standard de Grenoble, donde tiene el diploma superior de aptitud para la enseñanza del francés como lengua extranjera. Luego, ya instalada en Cáceres, la tecnología el diploma de estudios avanzados de doctorado, y en la actualidad está redactando ya su tesis, un doctorado interesante, que es la descripción de los cuentos de terror en España. También ha tenido una experiencia secundaria, ha trabajado en Granada del Duque y en Molina de la Frontera, o sea que tiene experiencia secundaria, experiencia en la universidad, y ha publicado varios artículos relacionados con la literatura infantil y la literatura juvenil, bien en solitario o bien en colaboración con nuestro querido amigo y colega José Soto. Por ejemplo, ha publicado algunos problemas relacionados con las ilustraciones en las traducciones de una obra clásica de la literatura infantil y juvenil, el caso de la Caperucita Roja en España, muy interesante. O este otro, la gestación y los informantes de los cuentos populares de Extremadura, de Sergio Hernández de Soto. O también la doble transformación del cuento tradicional oral a la literatura infantil. Hoy nos va a hablar de la gestación, de cómo se ha gestado este proyecto y cómo se ha concretado la colección del Pico de la Cigüeña, de los cuentos populares extremeños ilustrados, cuyos resultados son, desde mi punto de vista, que es un punto de vista interesado, participo en la elaboración del libro, son la expresión, creo yo, del amor y de la pasión que todo el equipo de investigación pone en el trabajo que hacemos. No lo hacemos por dinero, no cobramos nada por la venta de estos libros, pero ya lo sigo contando porque es ella la que tiene que hablar del proyecto, así que ahora cuando quiera. Buenas tardes. Voy a intentar ser breve para que, si surge un poco de debate, por lo menos de algo de tiempo también para eso. Quiero presentar, como ya ha dicho Enrique, este libro, que no es mi libro, por lo menos tanto de Enrique, de José y de Ramón, un compañero que hoy no está, como mío, y luego realmente no es ni siquiera de nosotros 4, porque nosotros no hemos inventado estos cuentos son extremeños, o sea que son tantos vuestros, o quizás más vuestros que míos, que de Extremeña tenga más bien poco. ¿Por qué esto? Si os acordáis, los que estabais el año pasado también ya presenté un poquitín este proyecto, con la diferencia que en aquel momento todavía estábamos ahí buscando, organizándonos qué es lo que podíamos hacer, para qué teníamos dinero, para qué sobre todo no teníamos dinero. Ahora ya podemos presentar el primer volumen, ya algo que está ahí. Es decir, el primer volumen viene más. ¿Qué es lo que queríamos hacer? La idea venía de que en Extremadura hay muchísimos cuentos recopilados ya. Desde el siglo XIX, gente ha ido recopilando aquí y esos cuentos están editados desde hace años. Se estima que puede haber más de 1000 textos recopilados. Evidentemente no son todos cuentos diferentes, ¿no? Pero como también ha explicado Enrique, son muchos cuentos variantes del mismo cuento, muchas veces, o son fragmentos quizá cortos, más bien chistes o cosas de esas a veces, pero vamos, sigue habiendo muchos cuentos recopilados en Extremadura. Que eso lo diga alguien como Enrique, está muy bien. Que lo diga yo con mi pinta extranjera, con mi nombre extranjero, con mi acento extranjero, pues le da quizá un punto de vista más objetivo todavía. Es que tenéis muchos cuentos en Extremadura.
son muy bonitos. Es una cosa que mucha gente aquí no se da cuenta. Porque esos cuentos están editados. Por ejemplo, este es un libro que está justamente editado por Enrique y por José, que está muy bien, que son cuentos del siglo XIX que ahora se puede encontrar todavía en la biblioteca en esta nueva edición. Muy buena edición, con una introducción buena y tal. Si estás interesado en cuentos, esto vale mucho. Ahora, la mayoría de la gente no va si ve esto en la biblioteca, no lo va a leer. La gente, digo, una madre que busca un cuento para su hijo, un padre, un tío, una tía, los abuelos quizás, incluso los maestros en general, pasan de este libro, a no ser que tengan un interés especial en cuentos populares. Entonces, mucha gente no conoce ya lo que son los cuentos de esta tierra. Y está muy bien conocer cuentos internacionales por ejemplo, de Disney o de los hermanos Grimm o de Andersen, que son cuentos muy bonitos, pero no es lo único. Aquí también hay cosas y hombre, la riqueza está en la diversidad, ¿no? Entonces la idea era acercar de nuevo este patrimonio oral tan rico que hay aquí a la gente de aquí. Entonces hemos pensado cómo se hace esto. Originalmente los cuentos populares no eran realmente algo para niños, era algo que se contaba en familia y había abuelos, había adultos, había niños también, al igual que había un perro. Y bueno, si a lo mejor de vez en cuando parte del contenido no era muy apropiado para niños, pues que se fueran a jugar fuera ese momento. Y ya está. Los niños estaban ahí, pero no era algo exclusivo para ellos. Ahora, hoy en día, si pensamos en cuentos, pensamos en niños. Entonces, hemos pensado que si queremos que estos cuentos se conozcan, se lean aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quizás acercar este material que existe a los niños. ¿Y cómo haces eso? Adaptar el texto para que sea apropiado a los niños a sus niveles emocionales y cognitivos, pero también presentarlo de una forma bonita con imágenes, algo que atrae. Si lo ves, que dices, pues esto puede ser bonito. Tanto el niño como el padre o la persona adulta que lo rodee. Entonces, claro, hemos tenido muchas ideas, que queríamos hacer un libro muy grande. Al principio la idea era, sobre todo la provincia de Cáceres, y íbamos a buscar hacer un libro grande con un cuento de cada comarca de la provincia de Cáceres. El plan resultaba un poco complicado, pero claro, si queremos muchas imágenes, eso son muchas comarcas y va a ser un libro muy gordo, que quizá tampoco ya iba a vender tanto. Luego hubo ideas incluso de hacer libros más pequeños, pero con un CD incluido, con audiciones de esos cuentos, si podía ser con música, porque algunos cuentos incluyen pequeñas canciones, y así podían los padres ponerlo en el coche, por ejemplo. Pero claro, para eso necesitaban mucho dinero. Habíamos pensado que ni siquiera, bueno, eso está muy bien el CD, pero hombre, hay que adaptarse a los tiempos que corren. Ahora lo que se lleva son cosas mucho más que eso. Si estos cuentos están recopilados en pueblos de Extremadura, pues igual alguien, si lee un cuento que va sobre delante de la olla, pues está interesado en conocer ese sitio. Pues podríamos hacer un CD-ROM o algo en internet que incluye también información turística por esos sitios y qué es lo que se puede visitar y lo que se puede comer. Pero bueno, el mismo problema, que para eso necesita mucho dinero. Claro, lo que queríamos hacer, ¿conocéis los códigos QR? Son así, cuadritos así con muchos puntitos que si tienes un smartphone que puedes escanear y bueno, eso si tenemos un cuento de Granta la Olla, pues ahí en ese pueblo ponemos ese código QR, el turista que pasa por ahí puede escanear eso y suena el cuento. Mismo problema, Ahora, está bien hablar de todo lo que no hemos podido conseguir, que es lo que hemos podido conseguir, que yo creo que tampoco está mal. No un libro, sino toda una colección. Esto es el primer volumen, pero ya estamos trabajando en 6, de que se supone van a aparecer a partir de ahora, se supone no, se va a hacer 2 al año, siempre uno en primavera-verano y otro en otoño-invierno. Como
había mucho material y luego, claro, recopilando y mirando todo lo que había, nos daba mucha pena que había muchos cuentos bonitos también de la provincia de Badajoz. Hemos incluido al final también cuentos de Badajoz. Entonces hemos intentado organizar un poco el material que había, cada libro 2 o 3 cuentos dependiendo de lo largo o lo corto que eran, y hemos organizado un poco, o bien según autor recopilador, o bien según tema, porque claro, luego hemos pensado, ya que estás trabajando con material oral, ¿por qué solo cuentos? Con las leyendas que hay en Extremadura, con los romances populares que hay. Entonces hemos también decidido dedicar, por ejemplo, el tercer volumen a romances, el sexto a leyendas, para también poder incluir eso un poco, porque también es riqueza patrimonio oral, ¿no? Y ahí estamos, trabajando en eso, y además siempre trabajamos, menos el volumen 1 y 2, el ilustrador es el mismo, Fermín Solís, y a partir del tercero vamos cambiando, siempre buscando ilustradores extremeños. Cada uno le da, claro, su propio carácter al libro. Al fin y al cabo, el ilustrador realmente es mucho más importante de lo que somos nosotros. De hecho, creo que nuestro nombre no está en la portada y el del ilustrador sí. Y creo que es lógico, ¿no? Nosotros al fin y al cabo hemos buscado los cuentos, pero ni lo hemos inventado, ni siquiera hemos ido al pueblo nosotros a ver, escuchando a los viejos si conocen un cuento, sino que hemos buscado el material adaptado y organizado más que otra cosa. Me gustaría mostrar, para que tengáis una idea de la diferencia de estilo, una imagen así de cada libro, de lo que tenemos ya, para que veáis las diferencias que tiene esto. Esto es el primer volumen, El Dragón, evidentemente hay un cuento relacionado con la ciudad de Cáceres, que es Fermín Solís, unas líneas muy claras. Ahora, incluso el mismo Fermín Solís, ya para el segundo volumen, cambia bastante de estilo. Si miramos que todavía no tiene el texto incorporado, pero esto es una imagen que ha hecho ya para el segundo volumen, es completamente distinto a su manera de trabajar. O sea, también ya el carácter del segundo volumen va a ser muy diferente aquí. El primero todavía es todo digital, aquí de nuevo ha vuelto como sus orígenes, es decir, ha trabajado mucho más con la pintura, que luego sobre eso trabajar con ordenador. Este cuento se llama El castillo de las nóbolas, también conocido a veces como Blanca Flor. Es un cuento... en España creo que existe un refrán que existe algo más lento que el caballo del malo, ¿verdad? Pues este cuento es justo al revés. Aquí el caballo del malo es el caballo rápido. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un príncipe y hay Blanca Flor, que bueno, no es una princesa, pero bueno, vive en un castillo y su padre parece que es rico, ¿no? Están enamorados, como en todos los cuentos, o lo que pasa que, claro, el padre pone pruebas al príncipe. Y pruebas imposibles, evidentemente, pero Blancaflor sabe hacer magia y le ayuda. En el momento que el padre descubre que Blancaflor le está ayudando al príncipe, los quiere matar, entonces tienen que huir. Pero al huir se equivocan de caballo, cogen el caballo, el elemento, que es el más lento, y el padre tiene el caballo que se llama el viento, que es el más rápido. Entonces el padre los va alcanzando por el camino. Todavía vemos ahí, a la izquierda en la esquina, el caballo de Blancaflor y el príncipe, y ya vemos al padre que los va cogiendo. ¿Qué es lo que pasa? Como Blancaflor, menos mal, se va a hacer magia, coge una puñada de sal, lo tira, y ahí donde cae el sal hay un mar, o sea, de pronto aparece un mar que los separa. Luego sigue el cuento, ¿no? Pero esto es la secuencia que vemos aquí. Es decir, el caballo del malo no siempre es el más lento. Aquí ya no lo traigo mal. No sé, bueno, esta imagen no se ve muy bien, por la razón que sea. Es una imagen, bueno, voy a pasar entonces, de la Serrana de Galera, supongo que lo conocéis. También existe como leyenda. Nosotros hemos cogido una versión romance, una versión que ahora el cuento puede ser bastante cargado. Hemos buscado una versión que puede servir para niños, que sin demasiada carga erótica ni nada de eso, ¿no? Paso directamente. Este es el cuarto volumen. Es una chica, Teresa Arroyo,
año ilustrando esto, una chica joven que está empezando todavía, pero a mí personalmente, y creo que a todo el equipo, nos gusta mucho lo que está haciendo. Este cuento en concreto se llama El Marqués sin cuidado. No voy a contar todo el cuento, pero para que veáis que el estilo cambia por completo, ¿no? Y este es el sexto volumen. No sé si conocéis la leyenda de Rodrigo Alemán de Plasencia. Bueno, la catedral de Plasencia, si la conocéis, ¿no? Tiene una sillería del coro en madera muy bonita. Lo que pasa es que la persona que lo hizo en su momento, Rodrigo Alemán, si lo miráis más detenidamente, tiene incluido así especies de diablos y dragones y cosas que, claro, en su momento causaron mucho furor. Y entonces a ese hombre le denunciaron y le encerraron, y, bueno, el tema de la Inquisición, porque decían que esto era blasfemia, que esto no podía ser. Y claro, la leyenda dice que se construyó esta especie de alas para escapar de la torre, ¿no? De cama en el aire si logra escapar o no con esto. Esta es la leyenda de Rodrigo Alemán, de luego, claro, muy diferente de estilo, ¿no? Y eso creo que aporta riqueza a la serie, que cada volumen tiene su propio carácter, al fin y al cabo. Claro, si quieres hacer una colección, también necesitas lo que llega a ser un nombre y un logotipo. Eso parece muy lógico, pero nos hemos dado cuenta que quizás ha sido lo más difícil de todo lo que tenemos tenido que hacer. En cada reunión que hemos tenido, y han sido muchas, cada reunión, el primer punto era el nombre de la colección. Si no me has dicho 20 nombres, habrán sido 50. Pero todo siempre había una pega y siempre cada reunión terminaba con que, bueno, todavía no nos hemos puesto de acuerdo, todavía no sabemos, bueno, ya la siguiente reunión. Y otra vez, y seguíamos sin nombre. Al final habíamos decidido que el nombre, bueno, claro, tenía que haber una referencia a Extremadura, Cáceres, quizá. Teníamos puesto Cuentos de Mira del Río, que sonaba poético, en Cáceres lo de Mira del Río, un concepto de ir a una calle, y en fin. Sonaba bien, pero claro, luego necesitábamos un logotipo. El que iba a hacer eso era también Fermín Solís, el mismo ilustrador que es del primer volumen, y claro, decía que con Mira del Río, ¿qué hacía? Y vamos, intentaba hacer alguna cosa, pero aquello realmente no funcionaba. Al final hemos cambiado el nombre otra vez al Pico de la Cigüeña, que no gustaba, porque al final lo de la cigüeña también tiene una relación evidente con Extremadura y luego también con niños, y en fin. A José se le ocurre en clase de literatura infantil con sus alumnos preguntarles qué les parece el nombre de la colección, que porque claro, estamos trabajando en esto, hemos pensado el Pico de la Cigüeña, y claro, le dicen los alumnos que vaya nombre. Justo en el momento que al final habíamos decidido que los alumnos decían que no, que eso de la cigüeña estaba muy visto ya en Extremadura, que hay cigüeñas por todas partes, en fin, se ha quedado en esto. Ya estaba trabajando el ilustrador en eso y yo la verdad es que me he quedado también bastante contenta. Y ya es lo que es. Me gustaría ahora hablar un poco de lo que es el primer volumen, no solo la colección entera. El primer volumen son todos cuentos recopilados por Marciano Curín Marchán, que él nació en Garganta la Olla, pero como era maestro, como pasa con muchos recopiladores de cuentos, suelen estar relacionados con el ámbito educativo. Ha trabajado en varios pueblos, ¿no? de Extremadura, y recopiló un total de 144 cuentos, sobre todo de alumnos, cuentos que los alumnos iban contando, pero también, como tenía 7 hijos, pues tenía una nodriza y esa chica también, bueno, una niñera más bien, también contaba muchos cuentos. Entonces él iba recopilando lo que escuchaba, sobre todo en Madroñera. En Madroñera tiene muchísimas, porque ahí he trabajado muchos años. La idea, porque él tenía un interés en general por lo folclórico, lo antropológico, porque también recogía tradiciones y juegos y fiestas y cosas de ese tipo de información, pero también eso lo combinaba con que era maestro y claro, él veía que los cuentos, que eso podía ser buen material para utilizar en clase. Entonces
idea inicial era hacer un libro de cuentos para utilizar en clase, y hacerlo, si es posible, con imágenes para utilizar en clase. Ahora, claro, por eso un texto que tú recopilas y que vas a utilizar con niños automáticamente, incluso sin querer o sin darte cuenta, lo vas adaptando en función de tu público. Entonces, él aplicaba un filtro moral, es decir, solo cuentos que más o menos supuestamente eran buenos, ¿no? Que no les iban a llevar a los niños a hacer maldades. Un filtro moral y luego también un filtro estilístico que más o menos el lenguaje era apropiado para utilizar por niños. No un lenguaje oral recopilado tal cual, porque claro, no escribimos tal como hablamos. Entonces, él realmente escribía en un lenguaje escrito, no recopilado tal cual, no literalmente. Sin embargo, claro, estamos hablando de los años 30. Si ahora tenemos crisis, en los años 30 en España, pues evidentemente me imagino que bastante peor estaban. No había manera de pagar una edición de un libro. Entonces ahí se quedaba material. ¿Qué pasó? Que en los años 40 luego sí encontró dinero en Madrid por el CSIC, el Centro de, no sé, investigaciones científicas o algo así, ¿no?